Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios por decir en la mañana que el Señor siempre nos da el privilegio, nos da el honor de tener un lugar donde reunirnos, de tener una casa donde adorar su nombre, donde oír su palabra, recibir su dirección. Hace rato que el Señor hablaba a través de sus siervos, pues yo me gozaba porque vemos la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios, cómo el Señor está interesado y preocupado por cada necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. Por eso es que cada día que venga a este lugar, agradézcale a Dios, pídale a Dios que le hable, que pueda irse con una palabra, que pueda irse con algunos centímetros más de crecimiento espiritual, ¿verdad? Para que de esa manera la vida también sea más ligera, porque la vida no es tan fácil, y si le sumamos que Satanás es el príncipe de este mundo y él quiere poner tropiezo y quiere robar, matar y destruir, bueno, pues hay que aprovechar cada que venimos a la iglesia y tomar esas vitaminas que tiene la poderosa palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida, que es lo más importante, ¿sí? Amén. Y adorar a Dios, amén. Muy bien. Bueno, pues le doy gracias a Dios el privilegio que me da de predicar su palabra en esta iglesia. Siempre es una verdadera bendición, pues también una gran responsabilidad y un gran desafío. Yo siempre que platico con el pastor Chuy, el pastor Tony, Toño, Chava, los pastores de aquí, digo, bueno, es que yo vengo, yo les oigo enseñar, yo aprendo, ¿sí? Y entonces lo aplico. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos maestros, que tienen en esta congregación maestros de la palabra llenos de la gracia del Señor. No dejen de orar por ellos. Gracias, pastor Chuy, por la confianza. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias. Gracias, muchas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, tú te manifiestas en medio de nosotros. A pesar de nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros desvíos, nuestras faltas, siempre tu gracia es tan abundante y sobreabundante que te manifiestas. Y hace un momento, Señor, mientras te adorábamos, pues tu presencia se percibía. Nuestros corazones se llenaban de ti. Pero también nos gozamos porque nos hablaste, Señor, y usaste a tus vasos para hablarnos. Y nuestro vaso, los que oímos y recibimos todo esto, se está llenando, Señor, y estamos creciendo. En este momento vamos a oír tu palabra y queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a recibirla bien, para que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual es enviado. Sensibiliza, Señor, nuestros corazones y que este día sea un gran día para todos nosotros, Señor, que la palabra que nos has de hablar, que ya todo lo que nos hablaste, Señor, hace un momento, pueda ayudarnos para que durante toda esta semana podamos mantenernos firmes, que no nos falten las fuerzas, Señor, que no nos falte el vigor, que no nos falle la fe, que crezcamos, Señor, y que maduremos más, cada día más. Ayúdanos, Señor, porque el mundo quiere hacer de nosotros y de nuestros hijos sus presas predilectas. Pero nosotros nos encomendamos a tu gracia y a tus manos, Señor, agradecidos porque sabemos que tú tendrás cuidado de nosotros. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ustedes han estado estudiando una serie de enseñanzas extraordinaria que habla sobre las metáforas de la Biblia. Y para poder entender con más claridad
la metáfora de hoy, voy a pedirles que leamos un versículo en el libro de los Proverbios. Vaya buscando Proverbios, es el libro de la sabiduría de Dios. Yo sé que a ustedes ya les han dado la definición de lo que es una metáfora, pero sabemos que siempre hay personas nuevas que nos están visitando por primera vez, segunda vez o tercera vez, y yo quiero volver a definir rápidamente lo que es una metáfora. Antes de definirla, es importante que leamos primero el siguiente versículo, capítulo 1, Proverbios 1, y lo vamos a poner nos va a servir como un fundamento muy importante para comprender mejor la importancia de una metáfora. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7 voy a leer, y les voy a leer la Biblia de las Américas, la traducción de la Biblia de las Américas, porque esta traducción utiliza la palabra metáfora. Bien, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Note el versículo 2: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Versículo 5: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Verso 6 dice: para entender proverbio y metáfora. Aquí es donde esta versión lo dice así: para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Muy bien, ¿qué es una metáfora? Bueno, una metáfora consiste en identificar a una persona con una cosa que tiene una característica en común. Las metáforas, hermanos y amigos, son imágenes, pueden ser también conceptos, pueden ser también ideas que guardan entre sí una relación. En la metáfora, uno de los términos siempre va a ser literal y el otro término se va a utilizar en sentido figurado. En este caso se trata sobre la metáfora de Jesús y el maná, o Jesús y el pan del cielo. En este caso, Jesús representa lo literal o la parte literal, y el maná es el sentido figurado que nos va a proporcionar todas las características como alimento que posee la parte literal, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. El poeta Miguel de Cervantes, en su libro Don Quijote de la Mancha, nos dio algunos ejemplos de metáforas. Por ejemplo, él dijo que, él escribe así: sus cabellos son oro, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, su cuello marfil y su blancura nieve. No dice como la nieve, sino dice su blancura nieve, y así cada ejemplo que acabo de mencionar. Esto quiere decir que la idea de la metáfora es identificar a una persona con una cosa porque tienen características en común. Ahora bien, esto es la definición de metáfora. De aquí surge una pregunta. La pregunta es si cualquier persona puede comprender una metáfora. Bueno, la respuesta es que el mundo también nos habla por metáforas. Y si hablamos de las metáforas del mundo, la respuesta es que sí. Cualquier persona puede llegar a comprender las metáforas del mundo. Sin embargo, las metáforas de la Biblia, no cualquier persona las puede comprender. ¿Quiénes sí pueden comprender las metáforas de la Biblia? Bueno, según el Proverbio 1 que nosotros ya leímos, dice que las personas que pueden comprender las metáforas bíblicas no son los cristianos, porque muchos cristianos solo son cristianos porque dicen que son cristianos. No son las iglesias cristianas en sí, sino solamente los que temen al Señor. Por eso concluye esta parte del proverbio de esa manera: el principio
de la sabiduría es el temor de Dios. Y el contexto está hablando de para entender instrucción, para entender sabiduría, para entender metáfora. Dijo el sabio de Proverbios que lo primero entonces para aprender la sabiduría de la Biblia, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción, para dar a los simples prudencia, para entender proverbios y para entender metáforas, lo primero es el temor de Jehová. Bueno, ¿y qué es el temor de Jehová? ¿O qué es el temor de Dios? El temor de Dios, la definición bíblica o el temor de Jehová es el sentimiento de profundo respeto por Dios. Mucha gente en el mundo dice, yo respeto mucho a Dios. Incluso los cristianos dicen, no, yo respeto a Dios, pero lo dicen de palabra, ¿sí? Y a veces, pues, al ministrar en alguna consejería, en alguna administración, hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero leo la Biblia y no la entiendo, no la comprendo. No comprendo los dichos de la Biblia, no comprendo las parábolas de la Biblia, no comprendo las historias de la Biblia, mucho menos voy a comprender una metáfora en la Biblia. ¿A qué se debe, pastor? Bueno, la respuesta nos la acaba de dar el sabio de Proverbios. A que no hay temor de Dios en su corazón, es decir, un sentimiento de profundo respeto por Dios. Bueno, ¿y por qué necesitamos tener ese profundo respeto hacia Dios para comprender sus metáforas y su sabiduría? Bueno, porque este libro no es cualquier libro. Este libro, me refiero a la Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, levante su Biblia, quisiera verla. ¿Sí? Muy bien, la mayoría. Gracias, puede bajar. Ese libro que usted tiene en sus manos o que usted abre en su teléfono celular, no es cualquier libro. ¿Lo sabían? No es un libro común y corriente, no es un libro de historietas solamente. No, ese libro que usted tiene es su libro. Es el libro de Dios. Y porque es su libro, todo lo que contiene debe honrarle a Él. No hay otra razón de por qué la Escritura nos ha sido dada y revelada sino para honrar su nombre. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, ¿sí? Pero la Biblia, que es su libro, ha sido escrito para honrar su nombre. Ahora bien, pues en esta metáfora que se llama Jesús, el maná del cielo o el pan del cielo, quiere decir que solamente lo van a poder entender, la van a poder entender aquellos que aman a Dios, pero sobre todo aquellos que respetan profundamente a Dios, aquellos que temen a Dios. Esas personas van a poder comprender y van a poder recibir en sus vidas los maravillosos efectos espirituales de esta metáfora. Ahora vayamos directo a la metáfora y por favor busquen el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 4. Éxodo 16 versículo 4. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, primero Génesis, luego vaya a Éxodo y dice así. Voy a ir rápido con los versículos. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, toda la Biblia trata y está centrada 100% en el Señor Jesucristo. De ahí que los cristianos siempre decimos que la Biblia es cristocéntrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de toda la Escritura. Cristo es el centro de cada historia. Cristo es el centro de cada libro de la Escritura. Cristo es el centro y figura como centro en cada personaje santo de la Escritura. Y de hecho esto ha sido así desde Génesis, desde el principio, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Toda la Escritura está centrada en Cristo. Y esta metáfora que estamos leyendo aquí trata precisamente sobre el Señor Jesucristo. Cristo es el centro de esta metáfora. Y una de las grandes pruebas de la inspiración de la Biblia, ¿cuántos creen que la Biblia es inspirada por Dios? Bueno, y es que hay que creerlo porque al haberse escrito por diferentes autores en diferentes tiempos y en diferentes épocas, y han pasado muchos años, por ejemplo, entre Isaías, el profeta Isaías, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que pasar aproximadamente 750 años. Entonces,
Lo que quiero decir, o lo que voy a decir, es lo siguiente, que una de las grandes pruebas de la inspiración de la Biblia es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están perfectamente vinculados en todas sus historias. Y en esta historia que vamos a aprender hoy también. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 32, solo anótelo, Juan 6, 32, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, pues danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: pues yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor? Lo que vemos es que lo que sucedió aquí en Éxodo capítulo 16 tuvo su cabal cumplimiento en el Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, Dios los alimentó con pan del cielo. Y ese pan del cielo se llamaba maná. O sea que tipológicamente el maná era Cristo. Y esa es la metáfora, que contienen elementos en común. Ahora vayamos, ahí va a poner siempre su separador en Éxodo capítulo 16, y leamos por favor el versículo 15. Y dice así: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, viendo que el maná que había descendido y había caído sobre la tierra. Cuando ellos vieron el maná, se dijeron unos a otros. Ellos ven el maná y quizá son familias que están ahí, tienen hambre. Moisés les dice que Dios les va a dar alimento del cielo. El esposo voltea a ver a la esposa al esposo, los esposos voltean a ver a los hijos ven a sus padres y comienzan a verse entre los vecinos y ven esa cosa menuda que es el maná que cae sobre el cielo, y lo primero que dicen no es gloria a Dios, qué tremenda cosa nos acaba de enviar el Señor. Lo primero que ellos dicen es: ¿qué es esto? ¿Ya lo leyeron? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Nos está explicando Moisés. Ellos dijeron: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Qué impresión, ¿no les parece? ¿Saben ustedes lo que significa maná? Lo acabo de decir. Maná significa ¿qué es esto? ¿O qué es esta cosa? Así en un sentido de asombro. Entonces, a esa cosa que caía del cielo, dijeron: lo llamaremos, ¿qué es esto? Lo llamaremos maná. Eso significa, ¿qué es esto? Los israelitas, hermanos, ignoraban realmente lo que era el maná. Por eso, ante su ignorancia, Moisés les dice: este es el pan que el Señor os ha dado para que comáis. Ahora, esto de que los israelitas no sabían qué era, nos habla de la ignorancia que cientos de años después seguirían teniendo acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando viniera a la tierra. Porque cuando Cristo vino a la tierra en su ministerio terrenal, la gente lo veía, no lo valoraba, no lo apreciaba, no recibía sus enseñanzas. Al contrario, lo atacaba, lo perseguía, lo querían matar, ¿sí? Y lo cuestionaban. ¿Qué es esto? ¿Quién es él? Lo insultaban: este por Belcebú echa fuera a los demonios. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿No eres tú el hijo de José y María? Como dando a entender aquella mujer que salió embarazada antes de casarse con su esposo José y que seguramente este es un hijo de fornicación. ¿Qué es esto? ¿Algo bueno ha de salir de Belén o de Nazaret? Porque Belén era uno de los barrios más peligrosos en aquella época. Entonces había un menosprecio hacia Cristo en toda la extensión o en todo el sentido de la palabra. Ellos eran ignorantes. Sin embargo, hermanos, aunque eran ignorantes y no alcanzaban a comprender el pueblo de Israel el maná, ellos disfrutaron de la bendición del maná. Ahora, lo que quiero decir es lo mismo para nosotros. Si este maná fue una imagen del Señor Jesucristo que ellos no alcanzaron a comprender, quiere decir que incluso nosotros no podemos alcanzar a entender a Jesús en toda su plenitud, en toda su plenitud.
Sin embargo, aunque no alcanzamos a comprender a Jesús, su obra, su ministerio, en toda su plenitud, estoy diciendo, eso no nos limita en ningún sentido para disfrutarlo plenamente. Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, 1 Timoteo 3, 16, y le escribió diciéndole: grande es el misterio de la piedad, que consistía en Dios manifestado en carne, o sea, Jesús, o ese maná. Grande es este misterio. ¿Qué nos enseña esta declaración? Bueno, si grande es este misterio, quiere decir que no existe ningún hombre, no existe ninguna mujer, no existe ningún sabio, no existe ningún científico, no existe ningún niño, no existe absolutamente nadie en la tierra que entienda en toda su plenitud este misterio de la piedad de Dios manifestado en carne. Nadie puede entender cómo Dios puede ser plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Digo, nosotros lo entendemos, pero no entendemos en toda su plenitud esto. De hecho, la encarnación de Cristo es el mayor misterio en todo el mundo. Sí, la encarnación de Cristo. Sin embargo, aunque esto puede sonar un tanto complicado o limitante a nuestros sentidos, eso no nos debe preocupar, porque no tenemos que entender totalmente o plenamente el misterio de Cristo para sí disfrutarlo completamente. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, si yo digo que no necesitamos comprender en toda su plenitud ese misterio para sí poderlo disfrutar en toda su plenitud, yo quisiera preguntarle a usted si está disfrutando a Cristo en su vida. ¿Lo están disfrutando? ¿Sí? Bueno, yo creo que sí, por ejemplo. Y lo disfrutamos en muchos sentidos. Por ejemplo, disfrutamos su perdón cuando, a pesar de que pecamos, pues Él nos perdona. No lo entiendo. Señor, ¿cómo es posible que me perdone siendo lo que soy? Disfrutamos su amor aun cuando nosotros no lo amamos como deberíamos amarlo. Disfrutamos su misericordia aun cuando nosotros no somos misericordiosos. Disfrutamos la generosidad de Dios aun cuando nosotros no somos generosos con Dios, no somos generosos con la gente, no somos generosos con las personas que llegan a estar en necesidad. Disfrutamos la fidelidad de Dios aun cuando nosotros somos infieles, ¿no es cierto? Grande es el misterio de la piedad. Y es que, bueno, no tienes que entender todos los misterios de la encarnación de Cristo, pero sí creerlo y recibirlo y disfrutarlo. Tampoco tienes que entender totalmente cómo es que su sangre es poderosa para lavar tus pecados. Solo tienes que creerlo y disfrutarlo y recibirlo. Hace un momento el Señor nos hablaba a través de la profecía y decía: reciban de mí esto, reciban de mí aquello. Y quizá en tu mente chocaba y decía: ¿cómo es posible, Señor, yo siendo tan malo, yo siendo tan perverso, teniendo estos pensamientos, tú todavía me hablas y me dices: extiende tus manos y recibe mi bendición? Grande es este misterio de la piedad. Tampoco tienes que entender del todo cómo fue que Jesús, cuando muere en la cruz, bajó al infierno, arrebató los decretos que había contra nosotros, luego subió nuevamente, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. No podemos entender a plenitud toda esa obra maravillosa, extraordinaria. Lo único que tienes que hacer es creerlo, y eso es suficiente para que tú entiendas que un día, de la misma manera, serás levantado, transformado y llevado al cielo, a la gloria delante del Señor. O sea, no tienes que entenderlo del todo, pero sí puedes disfrutarlo. Y ¿sabe algo? De hecho, ya lo estamos disfrutando hoy mismo. ¿Verdad que sí? Hoy estamos disfrutando la gracia de Dios. Hoy estamos disfrutando el amor de Dios.
Hoy estamos disfrutando la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios, el perdón de Dios. Hoy estamos disfrutando, grande es el misterio de la piedad. Bueno, así pasó con los israelitas en esta metáfora. Ellos no entendieron lo que era ese maná, pero lo comieron, se alimentaron y fueron sostenidos por ese maná. Y es que este maná poseía todos los beneficios que los israelitas necesitaban. ¿Y cómo esa pequeña cosa, verdad, podía poseer tantos beneficios? La explicación es muy simple, ya lo debió haber entendido, es que ese maná era Cristo. Ese maná era la imagen perfecta de las bondades de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus bondades? Ahora, ese maná vamos a tener que describirlo, ¿sí? Porque es la manera en cómo se representa a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, veamos la fuente del maná. ¿De dónde venía ese maná? Leamos otra vez el versículo 4 de Éxodo. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo te haré llover pan del cielo. ¿Alguna vez has visto llover pan del cielo? ¿Virotes del cielo? Yo no. Muchos dicen: a mí me llueven los problemas. Bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Pero Dios le dijo a Moisés: te haré llover pan del cielo. Ahora, esa frase del cielo ratifica que ese pan representaba efectivamente al Señor Jesús. De hecho, Jesús mismo lo dijo en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, así como el maná fue de origen celestial porque lo mandó del cielo, porque bajó del cielo, así Cristo fue de origen celestial porque también descendió del cielo. ¿Se dan cuenta? La metáfora prácticamente ya está resuelta, ya está explicada. Ya el Señor nos la acaba de revelar con su misma palabra, ¿sí? Esa es la regla de oro de la hermenéutica. La Escritura interpreta la Escritura, ¿sí? Y ya la interpretó. Ahora, ¿de qué tamaño era el maná? En el verso 14 dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, era una cosa menuda, o sea, pequeña, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Esa forma de escribir de Moisés es para mostrarnos lo pequeño que era el maná, o digámoslo de esta manera, la pequeñez del maná. Y si el maná metafóricamente es Cristo, ¿de qué nos está hablando esto? Bueno, de la humildad de Cristo. Que el hombre, el ser, el Dios alto y sublime, el más grande, al mismo tiempo es el ser más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Y en qué consistió su humildad? Bueno, muchos asocian la humildad con la pobreza, pero no tiene nada que ver. Pablo explica claramente en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7, y él nos dice que su humildad consistió en que se despojó de sí mismo, tomó forma de un siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de nosotros, hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En eso consistió su humildad. De hecho, Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 11, 29. Él les dijo: aprended de mí que soy, ¿qué? No dijo que soy Dios, aunque era Dios. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Puedes imaginártelo un poco, hermanos? ¿Sí? ¿Te puedes imaginar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Te puedes imaginar al más grande de todos, al ser más sabio, al ser más inteligente, al más hermoso? La Escritura dice que Él fue el más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso las doncellas te aman, dice ahí la Escritura.
Bésame con los besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Estoy haciendo notorio la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate ese hombre, el más inteligente, el más poderoso, y al gran Dios del universo viniendo a la tierra como un pequeño bebé. Esa es la humildad de Cristo, es esa pequeña cosa como una escarcha menuda que caía sobre la tierra, que era el maná. Alguien dijo, el infinito, refiriéndose a Cristo, se convirtió en un bebé. El infinito se convirtió en un bebé. Qué extraordinaria la humildad de Cristo. Y luego el color de ese maná. ¿Qué color tenía? Bueno, el verso 31 dice que la casa de Israel lo llamó maná y era como una semilla de culantro o cilantro, pero de color blanco. Era una semillita, como una semillita redonda, parecida a la pingüica, pero en este caso el maná era color blanco totalmente. Bueno, pues ese pan blanco que caía en la tierra no fue blanco por casualidad. Así quiso Dios que fuera blanco. ¿Por qué? Porque ese color nuevamente representa al Señor Jesús, porque en la Biblia la blancura es un símbolo de la pureza, la santidad, y Jesús, el Hijo de Dios, siempre fue puro, santo y sin pecado. He ahí la metáfora de Jesús, el pan que bajó del cielo. Él era blanco. En alguna ocasión Jesús le dijo a sus acusadores: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Alguno de ustedes me ha sorprendido robando? ¿Alguno de ustedes me ha sorprendido mintiendo? ¿Alguno de ustedes me ha sorprendido abusando de las viudas, abusando de la gente grande? Porque eso es lo que hacían los fariseos. ¿Alguno de ustedes me ha sorprendido mintiendo, robando, diciendo falsedades? ¿Alguno de ustedes me conoce que yo tenga una segunda vida? ¿Alguno de ustedes saben que yo soy un inmoral? Ninguno de ustedes me puede redarguir de pecado. ¿Por qué? Porque Él era santo, Él era perfecto, Él era sin pecado. Fue tentado como nosotros, por supuesto, pero sin pecado, es decir, no pecó. Hebreos, por ejemplo, capítulo 7, versículo 26, solo anote, dice: porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Y hace un contraste entre los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento y Cristo. Porque Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 14, escribe y dice: mas vosotros negasteis, ¿a quién? Al santo y al justo. Nuevamente la descripción de Cristo como ese maná blanco. Segunda de Corintios 5:21 dice, refiriéndose a Cristo, habla Pablo y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Y usted también? Levanta tu mano, dile: Señor, gracias. ¿Sí? Porque al que no conoció pecado, hermanos, por nosotros lo hizo pecado. Y el pasaje de Lucas capítulo 4 versículo 34 es un texto sorprendente, increíble, poderoso, porque los demonios le hablan a Jesús y le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Y le dicen: eres el Santo de Dios. Ahora, la forma del maná. ¿Qué forma tenía el maná? Verso 14 de Éxodo 16. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda. ¿De qué forma? ¿No le escucho? ¿De qué forma? Redonda. ¿Por qué redonda? Debe de significar algo. Bueno, lo redondo en la Biblia significa algo que no tiene inicio y no tiene final. Es como el anillo del matrimonio, que también es redondo. No tiene inicio, no tiene final. Si usted observa su anillo de matrimonio después en su casa, se va a dar cuenta que no se ve dónde inició el joyero, dónde inicia la hechura del anillo y dónde termina la hechura del anillo.
Cuando nosotros tenemos bodas, matrimonios y oramos por ellos y les bendecimos, siempre les decimos, así debe de ser el matrimonio, que no tiene principio, tuvo un principio, pero no tiene un final. Bueno, el maná era redondo, no tenía comienzo y tampoco tenía final. El círculo en la Biblia ha sido un emblema de la eternidad. Por eso es que el maná, que era redondo, representaba a Cristo, porque Cristo es el que era, el que es y el que ha de venir. En otras palabras, Cristo es el que cierra el círculo de todo o de toda la creación. ¿Me expliqué? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Sin embargo, no tuvo su inicio ahí en Belén. La vida o el ser de Jesús, de Cristo, no tuvo su inicio en Belén. ¿En qué momento lo tuvo? Lo tuvo antes. ¿Dónde exactamente? En la eternidad. Algunos teólogos dicen que la eternidad pasada, otros dicen no digamos que la eternidad pasada porque eso es darle tiempo, ¿verdad?, a la eternidad pasada. Bueno, dejémoslo así, nació antes, en la eternidad. ¿Y cómo me dice eso, pastor? Bueno, Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio, refiriéndose a Jesús, era antes el verbo es Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 3, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Él es el maná, el círculo, el emblema de la eternidad. En Él se encierra toda la creación, todo lo que conocemos de la ciencia, del universo, lo de Dios mismo, cuánto más lo de nosotros. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dijeron los judíos, a ver, aún no tienes 50 años y dices que ya viste a Abraham? ¿Se acuerdan? Porque Jesús sorprendía a todos con sus enseñanzas, con su ministerio, con sus obras. ¿Cómo es que todavía no tienes 50 años y nos dices que ya has visto a Abraham? ¿Y qué les contestó Jesús? Sí, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era, ni yo fui, ni siempre he sido. Yo soy, siempre existente. Por eso a veces decimos, Dios, el ateísmo nos confronta y dicen Dios no existe. Y yo le digo, estoy de acuerdo, Dios no existe, Dios es, Él siempre ha sido. El maná tenía sabor. ¿A qué sabía ese maná? Versículo 31 de nuestro texto. Dice que el maná o su sabor era como de hojuelas de miel. Otra versión dice, y su sabor era como las obleas hechas con miel. ¿Qué le parece eso? Increíble, ¿no? Increíble, extraordinario. Dios, hermanos, bueno, esto me habla algo muy interesante. Dios no está en contra del placer. Está en contra del placer pecaminoso, pero no está en contra del placer. El sabor del maná era increíble, era inigual. El sabor del maná era delicioso, era exquisita. ¿Y de qué nos habla esto, hermano? De que la vida cristiana debe tener un sabor increíble. La vida cristiana debe tener un sabor delicioso, un sabor único, un sabor inigualable. Es decir, que nosotros produzca una sensación de tal delicia, de tal encanto, de tal sabor, que nuestro estómago, nuestra alma, nuestra carne no tenga el más mínimo deseo de correr detrás de las cosas del mundo para poder saciar ese anhelo que tenemos de una vida deliciosa o de una vida hermosa o una vida rica, porque Cristo, el sabor de Cristo en el cristiano, el sabor de la vida cristiana es incomparable, es única, hermanos. ¿Lo creen?
Por ejemplo, el Salmo capítulo 34, versículo 8, dice: gustad, o sea, probad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El Salmo 119, versículo 3, Salmo 119, versículo 3, dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel en mi boca. ¡Wow! El escritor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 4 dijo: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Alguien dijo que esta es la razón por la que nunca convencerán a un verdadero cristiano que Jesús no es real. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano ha probado la dulzura de su persona. Amén. Y cuando el mundo viene a nuestros hijos, viene a nosotros, cuando entran a las universidades y su profesor de filosofía resulta que es ateo y le dice: mira, Dios no existe, y mi hijo me dice: papá, ¿sabes qué? Que creo que Dios no existe. Nosotros podemos responderle: sí existe. Dios sí existe y te lo puedo probar. Te lo puedo probar porque tengo una relación dulce con Él. Tengo una relación de amor. Yo pruebo la benignidad de Dios en mi vida cada día. Me consta. Cuando la gente nos dice que Dios no es bueno, nosotros podemos responder: claro que es bueno. Es bueno, yo he probado la benignidad de Dios en mi vida, yo he constatado, he probado, me he deleitado de lo benigno de Dios para mí. Cuando me dicen Dios no es amoroso, porque si fuera amoroso no habría tanta gente sufriendo en el mundo, nosotros podemos decirle: claro que es un Dios amoroso. En primer lugar, ese es el carácter de Dios. Dios es amor, pero además es amoroso porque de tal manera me amó. Lo estoy probando, lo probé, que envió a su único hijo para que si yo creyese en él no me perdiera, sino que probara, experimentara la vida eterna. Eso quiere decir, o esa forma de hablar es manifestar al mundo nuestro deleite en esa hojuela de miel y amor que es Cristo, que es el maná del cielo. ¿Me expliqué, hermanos? Es como si tú estás en tu casa y te sientas a comer y sabes que vas a comer rico y estás disfrutando tu comida y lo pruebas y dices: qué deliciosa esta comida, y le das otra cucharada y dices: esto está suculento, ay mi amor, te quedó exquisito, muchas gracias, te estás deleitando, y de repente viene una persona y te dice: oye, esa comida que estás probando no está buena. Y tú le dices: ¿qué? ¿Cómo te atreves a decirme que esta comida no está buena? Y te dice: es más, esa comida ni siquiera existe. ¿Perdón? Sí, esa comida ni siquiera es real. Bueno, ¿qué podrías pensar de una persona así? Bueno, tal vez le dirías: lo que tú me estás diciendo no es verdad, porque lo que tú me estás diciendo no está basado en la verdad. La verdad es que yo estoy sentado en esta mesa probando un platillo delicioso y me estoy deleitando. Entonces nadie, escuche bien, iglesia y personas que nos están visitando por primera vez, nadie puede venir y decirnos que Dios no es real por una sencilla razón: nosotros lo estamos disfrutando en toda su plenitud en este momento. ¿Cuántos están disfrutando a Cristo? ¡Qué maravilloso! Pero además de ser rico, el maná es suficiente, era suficiente.
En el versículo 17 de nuestro texto, dice que los hijos de Israel lo hicieron así. Recogían unos más y otros menos, pero lo medían por gomer. Y no sobraba al que había recogido mucho, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a su necesidad. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que todo lo que necesitaban estaba disponible. Cada uno podía recoger lo que necesitara. Si tu familia constaba de 2 miembros y el hombre comía mucho, él tomaba lo que lo satisfacía y no había limitación. Si tu familia era de 10, si tu familia era de 15, de los que fueran, ahí estaba disponible. Por eso el maná representa metafóricamente a Cristo, porque Cristo es todo lo que siempre necesitarás. ¿Sí? ¿Allá atrás me oyeron? ¿Sí? Jesucristo, escuche bien, es todo lo que siempre necesitarás. ¿Pueden decir amén fuerte? Y con todo y eso, de todas maneras los israelitas no lo entendieron y cuando lo vieron dijeron, ¿qué es esto? Pero en un tono de que estaban hastiados, estaban hartos. Pero aunque no entendieron lo que era esto, lo tomaban y lo disfrutaban. Lo mismo pasa con nosotros. Lo dije hace un momento. Aún no entendemos del todo la obra general de Cristo. Todo. Sin embargo, cada día tomamos de Él y lo disfrutamos, ¿no es cierto? Tomamos de su amor cuando sentimos que tenemos necesidad de amor o cuando sentimos que no nos aman. Tomamos de su misericordia cuando pecamos. Tomamos de su bondad cuando somos malos. Tomamos de su generosidad cuando tenemos necesidad. Tomamos de su salud cuando estamos enfermos. Tomamos de su gozo cuando estamos tristes. Tomamos de su paz cuando estamos preocupados o cuando estamos afanados, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está disponible Cristo para nosotros. El Salmo capítulo 104, versículo 10, exalta este punto del que estamos hablando de la siguiente manera, y dice el salmista: tú eres, refiriéndose a Dios, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, las que van entre los montes, las que dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan estos arroyos la sed de los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Él lo hace. El Salmo 145, versículo 15 dice que los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneras, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, hacen eso y buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial respecto a ustedes sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Lo ven? Todo lo que necesitamos está disponible en el maná. Nuestro maná es Cristo. Cristo es todo lo que siempre necesitaremos. Amén. Ahora, ¿qué significa el maná? Veamos rápidamente el significado del maná. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios dijo, voy a alimentar al pueblo de Israel de esta manera? Bueno, sin duda estamos hablando de Dios. Dios pudo haberlos alimentado de muchas otras maneras. Él pudo haber dicho, bueno, el lunes van a comer carne, el lunes les voy a traer pescado, el miércoles les voy a hacer miércoles de verdura, el jueves pasta, el viernes, ¿qué les gusta? Puro caldo, el sábado día libre, ¿no? Pero no, Dios no lo hizo así. ¿Saben por qué Él decidió alimentarlos así? Para ponerlos a prueba. Leamos nuevamente el verso 4. Jehová dijo a Moisés, yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo tiene que salir y tiene que recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero ¿a qué clase de prueba se refería Dios? Bueno, primero quería probar su devoción, la devoción del pueblo hacia Dios. ¿En qué sentido? Bueno, Dios quería ver si lo amaban lo suficiente como para obedecerlo y para ver si estaban dispuestos a alimentarse de Él a través del maná. Y alguno aquí podría decir en este momento, Señor, bueno, es pregunta, ¿alguien podría decirle al Señor, pruébame? Pero aunque no se lo digamos, Dios nos está probando cada día, porque Dios no cambia, hermanos, y sus principios no cambian. Dios es el mismo del Antiguo Testamento ahora en nuestra dispensación, y si lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer con todos nosotros. Además, porque toda la Escritura está escrita para nuestra enseñanza. Entonces, si Él quiere alimentarnos de Él y Dios nos prueba, la pregunta es, ¿te estás alimentando de Cristo? ¿Te estás alimentando de maná o quizá de odio? ¿O quizá te estarás alimentando de amargura? ¿O quizá te estarás alimentando de resentimiento o de falta de perdón? ¿O tal vez te estás alimentando demasiado del mundo? Tal vez te estás alimentando demasiado de la televisión, demasiado de Netflix, demasiado de tu teléfono celular, demasiado, hermanos, de algún deportista que para ti representa un ídolo. ¿De qué estamos alimentándonos? ¿De qué estamos hechos si decimos que somos hijos de Dios? De lo que estoy hablando es que cuando amamos a alguien, lo más que queremos es pasar mucho tiempo con esa persona. Y eso es justo en lo que Dios quiere probarnos, en nuestra devoción hacia Él, en si realmente estamos dispuestos a alimentarnos de Él cada día. Y de hecho esa manera de probarnos ha sido desde el principio de la creación su voluntad o su forma de trabajar. Por ejemplo, Dios probó a Adán y a Eva en su devoción, pero esta pareja reprobó. Reprobó porque les dijo, pueden ustedes comer de los cientos de miles de árboles frutales del huerto en donde yo los he puesto. Pero ellos desobedecieron y comieron del único árbol que Dios les había dicho que no comieran. Pero en un contraste interesante también Dios probó a Job, este hombre tan interesante, ¿sí? Pero Job sí pasó la prueba, porque en medio de su calamidad, en medio de su enfermedad, en medio de la situación en la que vivió con su propia esposa, usted sabe lo que le dijo. Job entendió, fue probado y Job dijo, no, un momento, esto es una prueba de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. El nombre del Señor sea bendito para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Probó la devoción de Job. Y sabes una cosa, también prueba
la nuestra, todos los días. Pero nosotros tenemos que decidir si nos vamos a alimentar del mundo, si nos vamos a alimentar de rencores o nos vamos a alimentar del maná que es Cristo. ¿Sabe cómo se le llama eso? Dependencia. Es decir, ¿de qué estamos dependiendo nosotros? ¿De los factores económicos del país? ¿De los factores políticos de nuestro país? Hay unos dicen qué bueno que quedó Andrés Manuel López Obrador, otros dicen no, mejor hubiera quedado fulano de tal, no, mejor hubiera ganado este partido. Me estás demostrando que tienes cierto nivel de dependencia hacia eso. Hoy nuestro presidente, que debemos orar mucho por él para que Dios le dé mucha sabiduría, tristemente se ha convertido en un ídolo del pueblo. Y la gente está dependiendo de un hombre y no sabe de lo que se está perdiendo si depende de Dios. Pero nosotros dependemos de Dios. Amén. Una vez le dije a uno de mis hijos, mira, si yo no te pago tu escuela, tú no vas a poder pagarla sola, tu carrera. Eres un niño o eres un adolescente, no trabajas. En ese sentido, hijo o hija, pues dependes de mí. Por ejemplo, si le digo a mi hijo, si yo no te compro tu alimento, tú no vas a poder hacerlo porque eres un niño. En ese sentido, tu alimentación depende de mí. Le digo a mis hijos, miren, mientras ustedes están bajo mi autoridad, mientras ustedes están bajo mi techo, ustedes no pueden ser independientes. Ustedes siempre van a depender de mí, porque yo soy la autoridad en ese hogar junto con su madre. ¿Entendieron lo que trato de decirles? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, una ocasión le dijo Jesús a Pedro, Pedro, cuando eras joven, te ceñías solo. Cuando eras joven, tú ibas a donde querías, pero eso un día se va a terminar. Cuando seas viejo, vas a tener que extender tus manos y otro te va a vestir. Otro te va a amarrar los zapatos porque tú ya no vas a poder. Y a donde no quieras ir, tendrás que ir. ¿Por qué? Llegará el momento en el que vas a tener que depender de otras personas. Moisés voluntariamente fue un hombre totalmente dependiente de Dios. Él le dijo al Señor en un momento cuando estaba bajo la presión del pueblo de Israel, le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos movemos de aquí. Bueno, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, le dijo a su Padre, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. De eso estamos hablando en esta mañana, de que Dios va a probar nuestra devoción, pero también va a probar nuestra dependencia de Él. Dios les dio el maná día a día para mantenerlos dependientes de Él. Y esto nos enseña un principio elemental, que los hijos de Dios no, escúcheme bien, los hijos de Dios no podemos subsistir sin Él. ¿Está alguien de acuerdo conmigo? Los hijos de Dios no podemos subsistir con Él. Dile al que está a tu lado, sin Cristo no vamos a llegar lejos. No, pero yo soy un gran doctor, no vas a llegar lejos. Pero soy un gran empresario, no vas a llegar lejos. El que ya conoce a Cristo, sin Cristo no va a llegar lejos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 28, lo ilustra de forma pues magistral. Dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿En quién? En Cristo. Otra vez, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que en Él es que tenemos la vida. Quiere decir que en Él está nuestra salud. Quiere decir que en Él es que tenemos alimento o tenemos para comer. En Él tenemos salud. En Él tenemos una familia. En Él tenemos una iglesia como esta. ¿Cuántos dan gracias a Dios? En Él tenemos paz.
En Él tenemos gozo. En Él está nuestra felicidad. En Él, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él tenemos todo. ¿En quién? En Él. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Él es el maná que bajó del cielo. Pero además, no solo fue una prueba para su devoción, no solo fue una prueba a su dependencia, fue una prueba para sacar lo que había en sus corazones. Es decir, fue una prueba para conocer sus deseos. Versículo 8 de nuestro texto, Éxodo 16. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová, ¿qué dice? Ha oído. ¿Qué? Vuestra adoración. Qué bueno, qué gusto le habría dado a Moisés escribir eso. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Dice Moisés: porque nosotros ¿qué somos? ¿No? ¿Qué soy yo? Dice Moisés. ¿Qué es Aarón? ¿Qué son los líderes? No, vuestras murmuraciones no son contra nosotros. Las murmuraciones han sido contra Jehová. ¿No lo pone a pensar eso? Parecía que todo iba de maravilla. Comían el maná, estaban ahí, disfrutaban. Pero lo que sucedió es que la gente comenzó a murmurar sobre este maná. Dijeron: ya no lo queremos. Estamos hastiados. Queremos otra cosa. Queremos carne. Queremos carne. Queremos carne. Vayamos a Números capítulo 11 rápidamente, versículo 4. Números 11:4. Y la gente extranjera, ahí está el primer problema, que se mezcló con ellos porque traían sus costumbres, sus tradiciones, sus idolatrías. Se mezclaron con los hijos de Israel o con los israelitas. Los contaminaron espiritualmente lo estoy interpretando un poco, con un vivo deseo lujurioso. Y los hijos de Israel hicieron lo mismo. O sea, los hicieron extrañar del lugar de donde Dios los había sacado. Y volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Pero no se olviden, queridos hermanos, ellos tenían en ese instante pan del cielo, pero no lo querían. Por eso dijeron en el versículo 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, de balde nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, porque aquí no hay más que este pan. Nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los melones, nos acordamos de los puerros, de las cebollas y hasta de los ajos. Qué impresionante. Recuerden que no solo somos lo que comemos, también comemos lo que somos. Esta gente no sentía ningún deseo, no sentían ningún amor, no sentían ningún agradecimiento y no sentían ningún afecto hacia Dios. Ellos estaban ensimismados, ellos estaban deseosos de ellos mismos y estaban haciendo a un lado a Dios, el Dios que les dio maná divino, alimento divino, sobrenatural, que abastecía y alimentaba, llenaba, suplía todo su ser, y no solamente el estómago, espíritu, alma y cuerpo. Ellos querían carne porque eran carnales, porque no sentían afecto por los asuntos espirituales. Por eso la Escritura dice que el carnal juzga todas las cosas carnalmente, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas espiritualmente. ¿Saben? Y si alguien todavía está dudando y dice: no, como le voy a explicar, todavía hay cristianos que le dicen: Señor, mira, sí, qué bonito venir a la iglesia,
Qué bien la adoración, los cantos, las danzas. Señor, la predicación estuvo tremenda, la profecía ni se diga. El lugar está bien, Señor, todo está bien, pero ¿esto es todo lo que tienes para mí? ¿Esto es todo, Señor, lo que piensas darme? Señor, esto es todo. Soy tu hijo. Dios probará nuestros deseos. Piensen en esto. Los israelitas tenían mucho más que carne. Los israelitas tenían mucho más que cebollas, mucho más que pepinos, mucho más que pescado. Ellos tenían mucho más que lo que ellos decían extrañar, tenían mucho más que ajos, tenían pan del cielo. Pero su corazón seguía esclavizado a Egipto. Nosotros tenemos mucho más que un auto de lujo. Tú tienes, si eres creyente, si eres hijo de Dios y tienes una empresa próspera o te ha ido bien en la vida, tienes mucho más que eso, ¿lo sabías? Tienes mucho más que buenos placeres, tienes mucho más. El cristiano tiene mucho más que un viaje excepcional a Europa. El Hijo de Dios tiene mucho más que manjares deliciosos. Tenemos pan del cielo. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y eso es mucho, 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 muchísimo más que las cosas materiales. Esos somos nosotros, los que somos verdaderamente ricos de adentro hacia afuera. A eso se refirió Pablo cuando le escribió su carta a la iglesia en Colosas, en el capítulo 11, en el versículo 27, diciendo de ellos, de nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y decimos amén a eso, ¿verdad? Decimos, sí, Señor, tú eres la esperanza de gloria. Sí, pero Dios te probará. Dios probará tus afectos. ¿Estás listo? Y rápidamente quiero hablarles sobre la manera en que ellos tenían que comer el maná. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué significa para nosotros? En primer lugar, tenían que tener hambre de este pan. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Otra versión dice, tomará cada uno según su apetito. Según su apetito. ¿Alcanzan a ver la generosidad de Dios, hermanos? ¿Sí o no? ¿Me pueden responder? Según su apetito. ¿Ven la generosidad de Dios? Absolutamente. Cristo, escuchen bien, alcanza para todos. Gracias, Señor. Cristo alcanza para todo. Dile al que está a tu lado, Cristo te alcanza. Y si Cristo nos alcanza para todo, y si Cristo es suficiente para todo, y si Cristo es vasto, es generoso, es bondadoso, es abundante para nosotros, ¿por qué mucha gente pierde el apetito por las cosas espirituales? ¿Por qué pierde el apetito por Cristo? ¿Por qué ya no quieren comer maná? ¿Por qué ya no quieren comer hojuelas deliciosas con sabor a miel? ¿Por qué ya no? ¿Saben por qué? Porque están enfermos. Cuando una persona pierde el apetito es a causa de la enfermedad. Si no tienes el deseo de alimentarte de Jesús, quiere decir que estás enfermo del alma. Si no tienes deseos de adorar a Dios, si no tienes deseos de alabar a Dios, si no tienes deseos de servir al Señor, si no tienes deseos de dejar el pecado, quiere decir que estás agonizando espiritualmente. Quiere decir
que no estás comiendo maná. Y es que para aceptar comer maná no solo se necesitaba hambre, sobre todo se necesitaba humildad. Porque ellos decían, ¿qué es esto? Extrañamos el ribeye, extrañamos el pescado empapelado, extrañamos las ollas de los ajos. ¿Qué es esto? Les faltaba humildad. El verso 14 dice que cuando el rocío cesó de descender, es que antes de que cayera el maná, primero venía un rocío del cielo, el rocío que conocemos. Dicen algunos que tenía que venir una cama de agua, que era el rocío, para que el maná no se contaminara. ¿Sí? Hay diversas explicaciones de eso. Pero viene el rocío, y cuando deja de caer el rocío de agua, he aquí sobre la faz del desierto, es decir, sobre el suelo, caía el maná. Pregunta, y por favor respóndame, ¿dónde caía el maná? Bueno, usted me va a decir sí o no. ¿Caía sobre su mesa? ¿El maná llegó directamente a su refrigerador? ¿No? ¿El maná llegó directamente a sus manos, así peladito y a la boca? Dios no le dijo a Moisés, mira, diles que solo extiendan sus manitas y ahí que las abran y ahí les voy a poner un montoncito. ¿Así caía? ¿Y por qué muchos cristianos quieren así? Caía sobre el piso. Es decir, que tenían que humillarse. Tuvieron que agacharse para recogerlo. Tuvieron que arrodillarse para recoger el maná. Yo no sé usted, pero qué bien se siente arrodillarse delante de Dios. Porque nuestra alma descansa cuando nos humillamos, porque comenzamos a alimentarnos allí humillados, tirados, arrodillados de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios, de lo bueno que es Dios. ¿Y sabes qué? Dios quiere que cuando estemos hambrientos de Él, tengamos que humillarnos. Sí, vamos a tener que agacharnos, vamos a tener que arrodillarnos en absoluta humildad y conformidad con lo que Dios nos da. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? ¿Estarán dispuestos a humillarse? Para terminar, el verso 21 dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. No era como el pan de nosotros, como el virote o el bolillo del Distrito Federal, que le da el sol y se hace duro. No, aquí era diferente. Esto quiere decir, ellos tenían que ir temprano. ¿Qué quiere decir? Recógelo temprano, porque si no lo recoges temprano, será demasiado tarde. Tienes que ir a Cristo, hermanos, amigos que aún no conocen al Señor. Tienen que ir a Cristo ya. El día de salvación es hoy. Porque si no vas temprano, puede ser muy tarde el día de mañana. Les dijo Moisés, ninguno deje nada de esto para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron maná para el otro día y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Es decir, ellos tenían que conseguir el maná por la mañana, específicamente por la mañana. No se paraban a las 12 del día a buscar trabajo. No se paraban a las 10 de la mañana el domingo y decir, ya se me hizo tarde, ya no me da tiempo de llegar a la iglesia. Se paraban temprano para ir a la iglesia. Bueno, estoy interpretando. Tenían que conseguirlo en la mañana. No podían comer el pan de ayer, tampoco podían recoger pan para el siguiente día. Tenían que conseguirlo fresco. ¿Qué significa para nosotros? Significa que nuestra búsqueda de Cristo es cada día. Qué bueno que vienes los domingos, qué bueno que vienes el jueves, pero busca a Cristo cada mañana, hermano. Busca a Cristo cada día.
Quiere decir que nuestra dependencia de Cristo debe ser cada día, no solo cuando hay problemas. Quiere decir que nuestra conformidad a Cristo debe ser cada día, en las buenas y en las malas. He aprendido, dijo el apóstol Pablo, a tener abundancia. He aprendido a vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y nosotros? Cada mañana en dependencia de Cristo. Y también nuestras experiencias, porque el maná era una experiencia sobrenatural, era una experiencia divina del pueblo de Israel con Cristo, que era el maná. Estoy diciendo que nuestras experiencias con Cristo, nuestros encuentros con Cristo, nuestra entrevista con Cristo, deben ser cada día. Mira, hermano, cuando hace rato el Señor nos habló en profecía y yo me gocé, hasta la grabé, pero te digo algo, cada mañana Dios te puede hablar a ti también. Cada tarde te puede hablar Dios a ti también. Cada noche te puede hablar a ti también. Cuando vas en el metro, cuando vas en el autobús, cuando vas en el avión, donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Dios les dijo claramente, tienes que recogerlo todas las mañanas temprano. El salmista dijo en su capítulo 5, versículo 3, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré en oración delante de ti y con ansias esperaré. El pueblo de Israel decía, ¿qué es esto? Ya estamos hartos. El Señor nos dice, no digas eso, con ansias espera mi encuentro contigo. Con ansias espera el momento en el que en tu oración, en el que en tu lectura de la palabra, en el momento en el que vienes a la iglesia, me voy a encontrar contigo, porque yo soy el maná que descendió del cielo. Porque ¿qué pasaba si no lo recogían temprano? Se derretía. ¿Y qué implicaba esto? Que debían darse prisa en recogerlo. Ve pronto a Cristo. Ve pronto a Cristo. Vayan pronto a Cristo, hermanos. ¿Me están escuchando? Ve pronto a Cristo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Otra cosa, este pan no era cualquier pan, era un pan de primera clase. Y era de primera clase porque aportaba todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Cristo es pan de verdadera clase. Él dijo, yo soy verdadera comida y verdadera bebida. ¿Cuántos reconocen eso? Otra cosa, Dios le dijo a Moisés que guardara como testimonio una prueba de este maná. Ustedes recordarán ahí en el arca del pacto, que lo guardara como testimonio. ¿Qué significa? Significa que nunca debemos olvidar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que nunca se te haga poca cosa, Nunca olvides, guárdalo en tu corazón. Y una última cosa, ¿sabes durante cuánto tiempo comieron maná? Y a veces el pueblo de Dios es mal agradecido. Y Dios nos ha dado tanto, hermano. Y decimos, ay Señor, ya estoy tan cansado de comer siempre lo mismo. Ay Señor, cuando no un día es pozole, otro día es la birria, otro tacos dorados, otro albóndigas, otro tacos de suadero, otro tacos de pastor, otro día ribeye, otro pollito en salsa verde, otro día nos das huevito con ejotes. Ay Señor, estoy tan cansado, luego nos das molito verde y luego nos das molito rojo y luego nos das y luego nos das y luego nos das y luego nos das y luego nos das. ¿No ven la bondad de Dios? El pueblo de Israel comió maná durante 40 años. Lo mismo. 40 largos años. Pero esto me habla de algo, no de estoy cansado de siempre lo mismo.
Esto me habla más bien del gran suministro de Dios. Dios, ¿qué quiere decir esto? Que Dios mostró su fidelidad. Cuando Dios los sacó de Egipto, no los sacó para que se murieran de hambre en el desierto. 40 años siendo fiel y dándoles maná cada mañana con un sabor exquisito, con el poseedor el maná de todos los nutrientes que sus cuerpos físicos necesitaban durante 40 largos años. Y podían comer lo que quisieran, la cantidad que fuera. Nada más no guarden para mañana, ni salgan tarde, es decir, dependan de mí. Un gran suministro de Dios. Dicen los expertos que el maná total por día equivalía a llenar 10 trenes. Imagínense 10 trenes, ustedes por aquí tienen cerca unas vías, 10 trenes de 30 vagones cada tren, con 15 toneladas de maná cada vagón. Un total increíble. Y Dios lo proporcionó todos los días, los 6 días a la semana, durante 40 años. Y digo 6 días, aunque la semana tiene 7, porque el día quinto, les decía, el día sexto, ¿cuál era el quinto? Que recogieran doble, porque al otro día era el día de reposo. Y ese día no tenían que ese era el día del Señor. Ese día les tocaba el alimento espiritual, que es lo que estamos recibiendo en esta mañana. ¿Sí? Tienes que comer tu maná. Tienes que comer a Cristo. Cada día, cada día. Esta es la conclusión. ¿Qué debemos hacer con esta enseñanza? Número 1, debemos recoger nuestro maná todos los días. Número 2, ¿cómo? Orando, leyendo su palabra y aceptando cada día su voluntad para nuestra vida. ¿Cuántos quieren recoger su maná a partir de mañana en la mañana? ¿Cuántos? Pónganse de pie, por favor. Dios es fiel, ¿verdad que sí? Voltea con el que está a tu lado y dile: oye, Dios es fiel. Dios es fiel. Tiene maná para ti. Tiene todo lo que necesitas. No te afanes. Amén, hermanos. Levanten sus manos al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad. Señor, no tenemos palabras para agradecerte. Hable usted con el Señor, por favor. En alguna parte de la enseñanza Dios le habló y fue algo fuerte en su corazón. Recuerde ese punto, tómelo y ore a Dios en relación a eso. Si tiene que pedirle perdón a Dios, pídaselo, pero no dejes de agradecerle. No dejes de decirle al Señor que vas a aceptar su voluntad, que vas a depender de Él, de su maná, de su alimento, de Cristo. Cristo eres nuestro alimento. Cristo eres nuestra paz. Cristo eres el que le da sabor a nuestras vidas. Eres el que nos sostiene, el que nos sustenta, el que nos tiene bien realmente. Porque aun cuando enfermamos nos levantas, Señor. Aun cuando sentimos que tenemos poco, nos damos cuenta que estamos suplidos, satisfechos. Estamos contentos, Señor, contigo. Gracias, Señor. Come de mí, dice el Señor.
come hasta saciarte. No te detengas, ni tus culpas deben detenerte para que vengas a mí. Yo soy el pan que descendió del cielo para ti, para que comas de mí. Que tus ojos no sean como los de Lot, dice el Señor. Que Lot levantó su mirada hasta la llanura del Jordán y él vio lo verde de los campos y él escogió esa parte. Porque si tú escoges, dice el Señor, lo que tus ojos ven a simple vista, eres de vista corta. Eres de vista muy corta y no alcanzas a ver el peligro que hay al paso del tiempo. Dice el Señor, sé como Abraham. Sé como Abraham, que él caminaba como viendo al invisible. Él fue un hombre de fe, dice el Señor. Y cuando su sobrino Lot le dijo, yo iré de aquel lado, Abraham le dijo, está bien, y yo iré al lado contrario de donde tú vayas. Porque Abraham me creyó. Créeme, dice el Señor, créeme que soy aquel que está al pendiente de todas tus necesidades, las espirituales, las de tu alma, las de tu cuerpo, las de tu familia. Pon tu fe y tu esperanza en mí. Pero humíllate, dice el Señor. Sé humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Además, ejemplo os he dado, dice el Señor, para que sigáis mis pisadas. Si tú vives en humildad y te humillas cada día, dice el Señor, jamás te faltará nada. Esa es mi promesa para ti. Jamás tendrás necesidad de nada. Porque los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Muchos de ustedes, ciertamente, la vida los ha agotado, la vida los ha cansado. Pero hoy te he traído maná para que lo comas y para que te pongas firme una vez más. No te adelgaces, dice el Señor, por no querer comer de mi palabra. No pienses que no soy suficiente. No pienses que no quiero darte lo que necesitas. Es que no te has querido humillar. Pero yo soy bueno y yo soy misericordioso y yo soy tu Dios y yo soy tu Padre y yo tengo cuidado de ustedes y siempre pienso en ustedes. Ven a mí, dice el Señor, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Si tú me tomas de la mano, dice el Señor, yo te llevaré por el camino angosto, pero no me sueltes, porque muchos me han soltado y hoy caminan por el camino ancho y espacioso que los lleva hacia la perdición. Pero si tú no me sueltas a mí, dice el Señor, ten por seguro que yo jamás te soltaré, porque tú eres la niña de mis ojos, porque tú estás escondido en el hueco de mi mano, porque tú eres también mi especial tesoro. Levanta tus manos al Señor. Todos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es.
nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Créelo, dile al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estamos terminando, dile una vez más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por suplir. Gracias, Señor, por tanto maná repartido a tu iglesia. Llévanos con tu bendición, Señor. Llévanos con tu paz. Recogeremos cada día, Señor, lo que tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.